¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Por acá Pavón J quien les habla con un nuevo video sobre Gods Unchained, gente. Llegó la hora del tercer video de mazos competitivos por $10 más o menos. Y ahora es el turno de uno de los dominios más polivalentes del juego. Me refiero por supuesto al dominio del engaño. Así que vamos con el video. Muy bien, el primero de estos mazos que presentaré hoy es un verdadero dolor de cabeza que solo el dominio del engaño o deception, como lo conocen los anglos, puede permitirse. Claro está, es un mazo agro, muy agro he de decir, que por lógica tiene como finalidad atacar con todo para terminar las partidas de la forma más rápida posible. La particularidad de Deception en comparación a agros de otros dominios es que aquí nos valemos mucho, casi totalmente, de la capacidad de esconder a nuestras criaturas. Switch Duelist, Armor Looker, Whisper Baron, Encumbered Looter, Feral Chef Shifter y Sneaky Bruiser son criaturas que están escondidas al entrar al campo, por lo cual será difícil para el rival matarlas y seguramente podremos efectuar al menos un ataque con ellas. Si aprovechamos el poder de nuestra diosa del engaño, posiblemente también podamos esconder a nuestros esbirros de vuelta para efectuar más ataques. Con el fin de incrementar la capacidad de daño al máximo, agregué un par de Dark Knives y Assassin's Aim, también a Heads or Tails, un hechizo curiosísimo que puede hacerle 3 o 4 de daño extra a nuestro rival, y la cereza del pastel, Surprise Delivery, un hechizo que se traduce en 6 de daño para el rival, además de que tendrá ocupados 3 espacios en su campo por unos 2 turnos más o menos. Es algo sumamente molesto de tenerlo en contra, pero es muy satisfactorio jugarlo. Está claro, no es la mejor versión del Agro Deception, pero sin dudas fue la más eficiente que pude armar por el precio que tiene, y la verdad me sorprendió su efectividad. Terminé un par de partidas con este mazo en un abrir y cerrar de ojos, y es que el rival pocas veces se espera recibir tanto daño en turnos tan tempranos. Como consejo final, de ser posible, agreguen a Pietro, Merry Bandit, una carta que actualmente oscila entre los $5, y les aseguro que hará de este mazo algo muchísimo mejor, algo mucho más letal. Y bien, si el anterior mazo es para duelos rápidos, este es todo lo contrario. El Control Deception es un mazo lento donde la idea es, claro está, llevar al rival hasta los turnos finales y una vez ahí, noquearlo. En este deck hay dos copias de la que probablemente es en la actualidad la carta más odiada de todo el juego, Cut Rod Insight, un hechizo que permite ver la mano del rival y robarle una carta. Es un gran dolor de cabeza, se ha moldado tanto a la, digamos, cultura de Gods Unchained, que cuando llega el turno 4 o 5 contra un mazo de este estilo, ya uno empieza a intentar lanzar las mejores cartas de su mano para no dejárselas servidas al rival. Por ello, tenerla a favor es una gran ventaja. Por si fuera poco, también agregué un Charm al mazo. Esta es una carta poco conocida en la actualidad, mejor dicho, poco usada. Un hechizo de la edición Génesis de coste 8 de maná, cuyo efecto es idéntico al del Cut-Rod y además nos permite tomar control de una criatura rival por un turno, a la cual de por sí le da God Blitz. Así que es el hechizo ideal para ir pensando cómo terminar la partida y además robarle una carta más al contrario. La verdad les digo por experiencia propia que te roben una carta de la mano es algo súper tilteante, es irritante, molesta un montón
y a veces después de que esto pasa algunos incluso se rinden. Para calmar un poco la agresividad en mesa que pudiera tener el rival en turnos tempranos, contamos con un par de Beguiling Blade, Blade Borrower y Lethargy Mage, criaturas que permiten restarle ataque a los esbirros del contrario. Esto además nos da más accesibilidad de juego con un Arrow, un hechizo que nos permite robar por un turno una criatura del rival con 2 puntos de ataque o menos, y Bound by Her Wild, básicamente lo mismo que un Arrow, pero con esbirros de 1 de ataque o menos, y con el enorme pro de que la criatura nos queda a nosotros por el resto de la partida con este último hechizo. Contra todo tipo de mazos que requieran armar combos un tanto elaborados, este es el arquetipo ideal, pero eso sí, he de recalcar, a veces las partidas podrían extenderse un montón y hay que saber cómo jugarlo, aprovechando de la mejor manera posible nuestros recursos y tratando de reducir el daño que recibimos al mínimo. De nuevo, de ser posible, recomendaría sumar a este deck cartas como Helmna o Ceres Arbiter of the Trial, dos de las mejores criaturas que nos dejó la edición de Mortal Judgment. Para finalizar tenemos este mazo que me gusta verle como el hermano menor del anterior, digamos. También es una especie de mazo control, pero su arma principal está en jugar con cartas de otros dominios. Para esto contamos con The Hollow, una criatura excelente para los primeros turnos, un dolor de cabeza complicado de matar en la mayoría de las ocasiones gracias a que tiene ward. Y también tenemos a Galatea, un Yielding Friend, de la cual estaremos hablando más adelante. También aprovechamos al máximo aquí el poder de la diosa Thievery, que nos permite agregar cartas de coste 1 de maná del dominio de nuestro oponente a nuestra mano. Por otro lado, también contamos con herramientas para copiar y robar las cartas de nuestro oponente. Es por ello que mantenemos el Counter Fate para apoderarnos de su reliquia y Kutrod, que ya saben ustedes para qué es. A la par, agregamos a un par de Patient Pickpocket, Baul Vagabond y Ludias Dedicant, todas con el fin de, como acabo de mencionar, copiar las cartas de nuestro rival, especialmente sus criaturas. ¿Y por qué enfocarnos en las criaturas? Porque así le sacamos el máximo provecho a Galatea, que nos da una criatura de guerra de coste 1 de maná a nuestra mano y aparte suma +1/+1 en stats a cada criatura de otro dominio que juguemos en la partida mientras Galatea esté en el campo, por supuesto. Entonces, al ser una criatura con coste 5 de maná y 7 de salud, puede jugarse en turnos tempranos y será difícil de matar en la mayoría de las ocasiones. Este es el mazo más costoso de los mencionados, se pasa del presupuesto más de lo que tenía en mente mientras lo armaba, especialmente por The Hollow, cuyo precio oscila actualmente entre los $4 más o menos, pero es probablemente la criatura más importante de todo el mazo. De los mazos que mostré hoy, para mí este es el más divertido de jugar y hasta cierto punto es muy eficiente, pero también es verdad que es el que más depende del factor suerte. Suerte para que Galatea y The Hollow sobrevivan al menos un par de turnos, suerte para que el propio The Hollow nos dé cartas buenas tras usar su efecto, suerte también para tener buenas cartas de coste 1 de maná con el poder de la diosa y en fin, un poco de suerte para todo. Como siempre les recomiendo jugarlo este y todos los mazos, hacerles los cambios que consideren necesarios y claro, disfrutar el proceso.
Muy bien, gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si así fue, les invito a apoyarme con un pulgar arriba y una buena suscribida, que me ayudaría un montón. También pueden dejarme siempre su opinión acá en la caja de comentarios. Y como siempre, nos vemos en la próxima ocasión.